viviendo un Pentecostés en obediencia a la palabra del Señor. Somos una iglesia pentecostal, somos una iglesia del Espíritu, somos una iglesia que nos movemos al son del Espíritu. Por lo tanto, es necesario no solamente que seamos simpatizantes, sino que realmente vivamos conforme a ese Pentecostés cada día de nuestra vida en obediencia a la palabra del Señor. Quiero rápidamente invitarles y llevarlos al escenario que nos va a servir como referencia en esta noche para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En Primera de Reyes, capítulo 13, vemos una historia muy bonita, muy interesante, de la cual podemos realmente rescatar en esta noche lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les invito a que me acompañen para una lectura rápida de algunos versículos en Primera de Reyes, capítulo 13. Aquí se nos habla, hermanos, sobre dos profetas que no sabemos su nombre, pero más adelante quizás vamos a comprender por qué son anónimos. Se nos habla de un joven profeta y se nos habla de un viejo profeta. Y en esta oportunidad, mis hermanos, el Señor quiere reafirmar en nosotros lo que hemos pedido por mucho tiempo, y que a través de este tiempo espiritual y de lectura de la palabra y de análisis podamos realmente abrir nuestro corazón y entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor. Leo para ustedes algunos versículos de Primera de Reyes, capítulo 13. Y dice así la palabra: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán hueso de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido. Verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: Yo también soy profeta como tú.
Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a la casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Hermanos amados, los ministros del Señor en estos últimos tiempos debemos de reconocer y vivir una vida pentecostal. No solo para vivir y experimentar lo sobrenatural, sino porque realmente como ministros del Señor hemos sido llamados para ser obedientes. Hemos sido llamados para comunicar un mensaje de salvación. No hay otro propósito más para un ministro del Señor que predicar el mensaje de salvación. Es el único cometido que yo conozco para el cual hemos sido nosotros llamados. En este episodio bíblico encontramos a tres personajes: al rey Jeroboam, a un joven profeta y a un profeta viejo. La situación espiritual que reinaba en Israel era terrible por la intervención profana que hizo Jeroboam al llevar intencionadamente la adoración a Jehová a través de Betel, un lugar que no había sido asignado por el Señor como lugar de adoración. No solamente que levantó imágenes que representaban la presencia misma de Dios. Dios había prohibido el levantamiento de imágenes, aunque esas imágenes representaran al mismo Dios. Nombró una orden de sacerdotes que no eran de Leví e introdujo un falso ritual con falsas fechas y ceremonias que eran ilegítimas, que no habían sido nombradas por el Señor. En estos contextos inmediatos a este episodio, ahora entiendo por qué Dios se ve en la necesidad de levantar a un joven desde Jerusalén, a un joven profeta, para llevar un mensaje de exhortación al norte, a Israel. Los profetas en esta historia fueron usados en su momento por Dios, pero lamentablemente su fin fue trágico por la falta de caminar en obediencia delante de Dios. Hermanos amados, en mis años de ministerio he aprendido que la obediencia debe estar en el carácter de todo ministro del Señor que quiere realmente ser usado con el poder del Espíritu Santo. Revisemos entonces qué podemos aprender de estos dos profetas en relación a nuestra vida pentecostal como siervos de Cristo. En primer lugar, quiero enfatizar que Dios usa de manera poderosa a sus siervos que le obedecen, pero que transmiten un mensaje íntegro, un mensaje que no es manipulado, un mensaje legítimo. Es la misma palabra de Dios, la cual ha sido llamados a predicar. Este fue el caso de este joven varón de Dios. Era un joven sin experiencia, novato quizás, pero obediente, porque viajó desde Judá hasta Israel. Fue un discípulo que comenzó a caminar con Dios. Fue un joven que entendió que había un llamado y debía caminar sobre ese llamado. Llevó un mensaje directo de Dios al rey con valentía. Llevó un mensaje delante de Dios con la verdad. No importó su novatada y su falta de experiencia. Jóvenes, señoritas, que nunca la juventud sea un estorbo o un tropiezo. Muchas veces vamos a encontrar a nuestros enemigos en la misma congregación porque no creen en nuestra novatada, no creen en nuestra poca experiencia. Pero hermanos amados, cuando Dios llama a un hombre y a una mujer y es obediente, está el respaldo bendito de nuestro Señor. Pueden muchos decirnos cosas, pueden querernos callar la boca, pero si somos obedientes, podemos ser un joven de muy lejos y ser levantado por el Señor. Que nunca sea menospreciada nuestra juventud. Yo conocí al Señor a la edad de 12 años. Y a la edad de 13 años sentí en mi corazón el compromiso de servir. Pero comencé a encontrar el estorbo y el tropiezo en mi propia congregación. No creían en nuestra novatada, en nuestra experiencia, no creían en lo que podíamos nosotros dar. Pero amados hermanos, he aprendido que cuando obedecemos la voz de Dios y caminamos en fe en contra de lo que muchos puedan decir, Dios respalda a sus siervos de una manera gloriosa y maravillosa. Este joven llevó un mensaje directo de Dios al rey, con valentía y con verdad. Quizás no tenía conocimiento, quizás no tenía experiencia, pero tenía dos ingredientes muy importantes. Tenía valor y hablaba con la verdad.
No tenía temor de decir, porque sabía que era palabra de Jehová para ese hombre inicuo, para ese hombre que estaba tergiversando la verdad de Dios. Con valentía y con verdad se presentó delante del rey Jeroboam. Este joven profeta vio el pecado y lo condenó. No lo alcahueteó, no lo ocultó. Y a eso nos ha llamado el Señor, a denunciar el pecado. Si hay pecado, debemos denunciarlo, debemos enfrentarlo y debemos condenarlo, porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado. El hombre de Dios, la mujer de Dios, nunca consiente el pecado. Lo denuncia, aunque esto pueda costarle el prestigio como tal. ¿Hasta dónde realmente estamos comprometidos por la causa del Señor? Para perder el prestigio, para que se nos tilde de raros, para que diga que somos extraños y diferentes. Pues eso es lo que somos, peregrinos y extranjeros en este mundo. Gente extraña, gente rara, pero gente que ha sido llamada para llevar el mensaje de la palabra de Dios con valentía y con verdad. Este joven demostró un espíritu sacrificial. ¿Cómo hace falta ese espíritu sacrificial en estos tiempos? La gente busca ahora la comodidad. Ahora se habla de un cristianismo de acomodamiento. Ahora se habla de un cristianismo que se basa en el sentimiento de sentirnos bien. En mis años de ser creyente he aprendido que el verdadero cristianismo no es sentirnos bien. Si basáramos nuestra vida cristiana por lo que sentimos, no estaríamos esta noche acá. El ser cristiano, el vivir la relación con Dios no está basada en el emocionalismo ni en los sentimientos. Está basada en una experiencia personal con el Señor. Cuando tengamos que estar en aquellos lugares donde Dios nos va a llevar, ahí no vale para nada lo que podamos sentir. Ahí es un acto de fe. Los sentimientos se hacen a un lado y nuestra dependencia es totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tenemos temor. Cuando somos obedientes y hemos sido llamados a cumplir un ministerio, Dios irá delante de nosotros, abriendo caminos, quitando lo que estorba, proveyendo de nuestra necesidad bajo el techo y el abrigo de nuestro Señor. Este joven tuvo un espíritu sacrificial, tuvo voluntariedad, no escatimó, no pidió condiciones, simple y sencillamente obedeció. Dejó su casa, su comodidad, salió del IBRP, saber hacia dónde. Y con todo eso fue obediente y voluntarioso. Vivía una vida en santidad. Y esto es lo que se requiere de un discípulo lleno del poder pentecostal. Decía a mis estudiantes hoy en la mañana que pareciera que estamos sacando del diccionario palabras como consagración, santidad, compromiso, pero a eso es lo que nos ha llamado el Señor y por eso estamos usted y yo en este lugar. Este joven se dejó usar por Dios y por ello hubo milagros y portentos. ¿Cuántos vamos detrás de los milagros y las señales y los portentos? Pues el principio para que estos nos sigan a nosotros es la obediencia. Dice la palabra que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y eso es muy cierto, mis hermanos. Ahí está el poder del cristiano, ahí está el poder de Dios, porque no es con espada, no es con conocimiento, no es con teología, es simple y sencillamente una total dependencia y reconocer que es el Señor el que va delante de nosotros como poderoso gigante peleando con su pueblo. Este joven que fue usado por el Señor, este joven que pudo presumir, vi un milagro y Dios honró mi palabra, Dios honró mi voluntariedad, Dios honró todo lo que yo estaba dispuesto a hacer. Tristemente fue falto de discernimiento ministerial. Fue un joven usado por el Señor, obediente, sumiso al Señor, respaldado con señales y prodigios. Cualquiera podría decir, wow, eso es lo que yo quiero ser, un varón de Dios. No sabemos su nombre, pero la gente lo reconocía como varón de Dios. Lo reconocían por lo que representaba, por lo que evidenciaba. No era un título, no era ser apóstol o profeta o pastor o misionero. Eso no era lo importante, no era una nomenclatura eclesial. La gente le llamaba varón de Dios porque veía el respaldo de Dios en su vida. Pero tristemente no fue suficiente. Fue un joven con falta de discernimiento ministerial, porque le creyó más a la fama de un profeta viejo que a la voz de Dios.
¿Cuántos hombres y mujeres han quedado en el camino? Porque prefirieron apostar por escuchar la voz de un hombre, por escuchar la voz de un viejo profeta, por escuchar la voz de quizás de una institución caduca. Y prefirieron cambiar todo eso por no querer oír la voz de Dios. Porque quizás muchas veces la voz de Dios va a ser lo que no queremos oír, y la voz del hombre va a ser lo que sí queremos oír. Debemos ir tras la voz de Dios, lo que Dios quiera decir, aunque eso no me agrade, aunque eso me ponga en una situación difícil. Este muchacho fue usado grandemente por el Señor, pero creyó más en la fama de ese profeta viejo. Confió más en su juventud y en su fuerza, que en su dependencia total de él en Dios, al quien le había enviado con un mensaje. Jóvenes, tengamos mucho cuidado con el ego ministerial, porque a este joven solo le bastó el reconocimiento del rey, el que lo invitara a su casa para comer, para creérselas de muy. Ese es el problema muchas veces de la juventud, que Dios los usa en algo maravilloso, algo lindo, y ya se creen la mamá de Tarzán. Ya se creen lo mejor, se creen que pueden hacer lo que quieran. Y eso fue lo que pasó con el joven. Pareciera que el muchacho fue obediente, pareciera que el muchacho definitivamente sí dijo: me voy a regresar porque el Señor me dijo que no me quedara acá. Pero desde el momento en que el rey lo engatusó, desde el momento en que el rey lo sedujo con ropa, con comida, con presentes, con comer con él en la mesa de un rey, ya él salió tocado de ahí. Ese ego que está a flor de piel, ese ego que debemos de someter a Cristo, ese ego que debo sujetarme todos los días en la carne, en el poder del Espíritu Santo, para que no sea el que domine mis decisiones. Tengamos mucho cuidado con nuestro corazón, que puede ser engañoso. Este joven simple y sencillamente no le bastó el reconocimiento del rey para pensar que definitivamente él era muy grande. Desobedeció, murió. Y lo peor de todo para un profeta, perdió su honor, porque no fue enterrado con sus padres, no fue enterrado como profeta, sino que al final fue enterrado, cuando murió en el camino, en una tumba prestada. Aquel joven lleno del poder de Dios, obediente, voluntarioso, que habló con verdad, que fue usado grandemente con milagros y portentos. Simple y sencillamente, cuando salió del palacio, en el camino se detuvo en un encino. Usos y costumbres en el Antiguo Testamento dice que los profetas tenían la costumbre de colocarse bajo árboles frondosos y grandes, sobre todo en encinos, para que la gente se acercara a ellos y los buscara para el consejo y para recibir una palabra. El muchacho había recibido instrucción de regresarse inmediatamente. ¿Por qué se detuvo en el camino? ¿Por qué se sentó bajo un encino cuando la orden de Dios era que tenía que regresar a casa? Ya estaba tocado su ego. Dios lo usó en algo maravilloso y dijo: me voy a quedar por acá en el camino, porque Dios me usa. Me voy a quedar aquí porque yo ya veo que soy grande, porque yo veo que el mismo rey quiere que esté con él. Esto me hace entonces ir a la otra imagen que me presenta el escenario de este episodio. Y es precisamente a ese viejo profeta que aparece en el camino. Y esto me hace pensar en las características de un ministerio que ya no es ministerio, un ministerio decadente, el ministerio del viejo profeta. Cuando analizamos a este viejo profeta, a otro profeta, el término viejo me hizo comenzar a reaccionar y a pensar: ¿qué significa este viejo profeta? Esto me hace pensar que fue un hombre que perdió su comunión con Dios porque ya no tenía nada que comunicar. En el momento en que usted y yo ya no tengamos nada que comunicar, somos como un viejo profeta. Que Dios nos libre, que no tengamos algo que comunicar. Que no pase un día donde yo pueda levantar mi voz y llevar el mensaje de la palabra y siempre tenga algo que comunicar, algo que decir. Eso me garantiza que yo estoy todavía reclutado en el ejército del Señor. Este viejo profeta se había ido para su casa, ya no tenía nada que comunicar, por eso era un viejo profeta. Ya no tenía nada que decir, ya no caminaba con Dios, aunque era profeta de nombre. ¿Cuántos tienen nombre, pero no tienen nada que comunicar? ¿Cuántos tienen nombre y están caducos? Era un pentecostal nominal y no vivencial.
El texto en hebreo califica el término viejo no como un asunto fisiológico. No significaba necesariamente que era un anciano de días, que era un hombre de años. No, el término caduco en hebreo no se refiere a un asunto biológico. Más bien habla de un hombre caduco en otro sentido, no necesariamente biológico. Pues yo conozco a hombres y mujeres de edad avanzada, llenos del poder de Dios. Gente quizás sin dientes, gente quizás con pelo canoso. Quizás que usted podría decir, esos son viejos caminos ya. Pero aún así en esos viejos caminos hay autoridad, hay poder, hay una palabra, hay un respaldo. No necesariamente tengo que ser viejo para ser caduco. Todavía no entendía el término caduco y me vino una imagen inmediatamente de mi esposa. ¿Por qué tengo que hablar de mi esposa? Cuando vamos al supermercado y me dice, Roberto, necesito que me acompañes, pues la verdad que ahí es donde el Señor me demuestra cada día ese fruto de la paciencia tan maravillosa. Y cuando entramos al supermercado yo ya la conozco por donde entra y comienza a ver en el primer stand que va a comprar. Bueno, vamos por el dentrífico y comienza entonces primero ella a ver marcas diferentes. Comienza a ver esta marca, ve esta otra, luego comienza a discriminar si habrá alguna oferta por ahí, un precio más económico, biomarcas, bioofertas, y se dio cuenta que no necesariamente esos productos de 2x1 o de 3x1 puedan ser una buena compra. Porque luego hace algo muy importante. ¿Qué hace una mujer que va de compras después de que selecciona el precio y después de que selecciona la marca? ¿Qué busca inmediatamente? La fecha de caducidad, la fecha de vencimiento. Y por eso es que muchas veces lo que se ve barato sale caro. Porque cuando dice que ya el producto está vencido, significa que ya no es bueno su consumo, que ya no sirve. A eso se refería como profeta viejo. Era un profeta caduco, era un profeta vencido, era un hombre que ya no servía para nada y que lo que podía ocasionar era más bien daño y enfermedad. ¿Qué hacía un profeta de Dios en Betel? Cuando la orden del Señor era que los profetas debían de quedarse en Jerusalén. ¿Cuántos hombres y mujeres están fuera del lugar y del tiempo del Señor? Pensando en la comodidad, en la casa y en el burro o en el asno. Es que no puedo dejar esto. No sé qué pasó con este hombre, pero era caduco también porque estaba en el lugar equivocado. Dios tuvo que traer a otro profeta desde Jerusalén, porque ese profeta que él tenía ahí de nombre no le servía. Vivía de laureles pasados. No vivía de experiencias diarias con Dios. Era ciego porque no veía el pecado en Israel. Su vida en santidad, su vida pentecostal, su vida en el Espíritu estaba estancada. ¿Cuántos vivimos de laureles pasados? ¿Cuánto cristiano vive recordando cómo era antes? Aquellos tiempos. Aquellas vigilias, aquellas actividades, aquel tiempo de avivamiento. Hermanos, el creyente no vive de tiempos pasados, recordando lo que sucedió. Dios tiene para mi vida y para tu vida todos los días algo nuevo, algo diferente. Bendito sea el Señor. Esa es mi experiencia con el Señor. Todos los días el Señor nos sorprende con algo. En 40 años de conocer al Señor, en 33 años de ministerio, se dice fácil, hermanos, pero al final no somos nada. Pero cada día hay algo que contar. Hay algo maravilloso que decir. No necesito recordar aquellos viejos tiempos. Este viejo profeta oía las atrocidades de Jeroboam y nunca se pronunció con un mensaje de Dios en contra del pecado. Y eso sí me preocupa. Me preocupa grandemente, hermanos, que un día la iglesia llegue hasta ese punto de convivir y ver cómo el pecado abunda, cómo realmente el pecado está creciendo grandemente y estamos en medio de un ambiente de pecado, pero prefiero quedarme callado, prefiero tener la aprobación de un loco que la desaprobación. Como decía Roy Smith en uno de sus libros, tengamos mucho cuidado
con esa adicción a la aprobación de otros. Tiempos peligrosos en medio de hombres peligrosos, donde para nosotros es tan importante la aprobación del hombre, cuando realmente lo que debemos de buscar cada día es la aprobación de Dios. Qué lindo cuando Daniel le reclama al Señor en su oración y le dice: Señor, ¿por qué no veo respuesta? ¿Por qué has tardado tanto? Viene el ángel del Señor y le explica a Daniel que desde el primer día el Señor había escuchado su petición. Había estorbo en el cielo, había lucha espiritual. Pero le dice Daniel: desde la primera vez que tú levantaste petición, fuiste escuchado en el cielo, porque allá en el cielo eres muy amado. A mí me encantaría escuchar: mano, Rocky Grams, soy amigo de Rocky Grams. Claro que sí, amigazo del mero director del IBRP. Cuatazo, decimos allá en el norte. Pero no hay nada más lindo que oír que allá en el cielo, hermanos, somos muy amados. Oír allá en el cielo que tenemos la aprobación de nuestro Señor. Este hombre prefería seguir más a un loco, y Dios entonces le quitó el trabajo. Hermanos amados, ¿cuántos hombres y mujeres están sirviéndole a un loco? ¿Cuántos hombres y mujeres, como ya no tienen nada que hacer porque se han quedado sin trabajo, prefieren seguir a un loco? Prefieren seguir simple y sencillamente el ritmo de la vida, el ritmo de este mundo. ¿A cuántos locos realmente siguen algunos profetas viejos porque ya Dios no les da un ministerio? ¿Cuánta gente anda tocando puertas porque ya no tiene un ministerio con respaldo? ¿Cuántos andan invitándose solo a las congregaciones porque realmente no tienen otra cosa que hacer? Que Dios nos ayude, mis hermanos, para no llegar como ese profeta viejo que va a tener que tocar puertas porque ya no hay trabajo de parte del Señor. Este viejo profeta, en su diálogo con el joven profeta, le mintió, lo manipuló, se aprovechó de su falta de experiencia y teología hasta llevarlo al extremo de matarlo de manera indirecta. ¿Cuántos nuevos ministerios se levantan y son simple y sencillamente destruidos antes de dar fruto por profetas viejos que son soberbios, prejuiciosos, envidiosos y sin trabajo ya en la obra del Señor? Que Dios nos ayude para que no seamos como ese profeta viejo que sirvió de estorbo, que lo que hizo simple y sencillamente fue destruir un ministerio incipiente que realmente pudo haber sido utilizado por el Señor grandemente. Acá yo denoto el peligro de un consejero que no es consejero, de un consejero caduco que se aprovechó de su experiencia disque madurez para llevar a la destrucción a un ministerio floreciente. ¿Cuántas veces realmente nuestras cartas de presentación son nuestra experiencia y nuestros títulos? Cuando fue el apóstol Pablo, que todo eso para él era basura. Que realmente, mis hermanos, seamos usados como un instrumento del Señor. Y cuando veamos a esos nuevos ministerios juveniles florecientes, a esos locos del IBRP salir al campo y hacer la obra en el mundo y llevar la palabra, no pongamos tropiezo, pero tengamos mucho cuidado de no ser seducidos por un rey tramposo o por un profeta que hace tiempos dejó de servir al Señor. Ahora, brevemente hagamos una lectura ya con más textos paralelos en el Nuevo Testamento de lo que realmente podemos descubrir tras este escenario y este principio universal de la palabra. ¿Cuál debe ser la postura que como mensajeros de la palabra debemos de tener hoy? Pablo, ante los Gálatas, nunca negoció el mensaje de Dios. Al contrario, los confrontó con valor a tal punto de advertirles que qué era lo que los había fascinado, qué era lo que los había hechizado, que cambiaron el fundamento de Dios por palabrería de profetas viejos, refiriéndonos a los judaizantes y a muchos que llegaban a las congregaciones dizque para traer palabra del Señor. Gálatas capítulo 3 del versículo 1 al verso 3. Pablo, hermanos, amados, nunca negoció el mensaje de Dios. En Gálatas capítulo 1 del verso 6 al verso 8, dice Pablo: y dejaron el evangelio por otro diferente. Pablo advierte que si aún un ángel llega con un mensaje nuevo, sea tomado en cuenta como anatema. Esto me hace recordar al ángel
inventado por aquel viejo profeta. La santidad, mis hermanos, significa apartarnos de todo aquello que contamina y lleva hacia lo malo. El mismo Pablo dijo que si él llegaba con un mensaje de santidad diferente, que ya no lo recibieran más por integridad a la palabra de Dios. Él mismo dijo, yo me hago a un lado con tal de que esta palabra se mantenga íntegra. Pablo nunca le importó su nombre, nunca le importó su título o su nombre. Él siempre fue celoso de que la palabra del Señor se repartiera por todo el mundo conocido. Él sabía que si su testimonio podía afectar a la palabra, él se hacía a un lado. Era un celoso de la palabra. Eso es lo que hace un mensajero en obediencia. Eso es lo que hace un mensajero de Dios que es pentecostal de nombre, de trabajo, de ministerio y de evidencia. Que realmente cada día podamos entender que lo más importante y sobresaliente que Dios ha puesto en nuestras manos es un mensaje de parte del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Hermanos amados, busquemos a Dios en obediencia, comuniquemos un mensaje de santidad, y cuidémonos de convertirnos en profetas viejos o varones de Dios desobedientes. El mensaje de Dios no se compromete, no se negocia, no se politiza, solo se dice lo que Dios demanda. Quitemos de nuestro corazón la envidia ministerial y no seamos tropiezo, y coloquemos bozal a muchos ministerios juveniles que emergen con una autoridad espiritual y que han tenido que bofetear a los ministerios viejos, porque eso es lo que Dios quiere que entendamos, que seamos obedientes y que vivamos en obediencia pentecostal la palabra que nos ha sido encomendada.